Esta noche estamos aquí con Beatriz de la Parra y Jaime Olaizola, que son dos expertos micólogos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es un micólogo? Pues nada, un micólogo, en principio, pues nada, es una persona que lo que le gusta es el mundo de las setas, de los hongos, ese mundo tan fascinante, y lo que intenta es pues conocer el mayor número de especies, ver cómo se pueden recoger, de dónde vienen, con quién se asocian, pues nada, eso es más o menos un micólogo. Un experto en setas, resumiendo, ¿no? Exactamente, un experto en setas. Bueno, y ya que vosotros sois expertos seteros, por llamarlo así, ¿qué nos recomendáis para cuando tengamos que ir o queramos ir a recoger setas para hacerlo de forma correcta y desde luego de forma sostenible con el medio ambiente? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, como muchos habréis oído ya, es llevar cesta. Esto es bastante importante para que las setas no se rompan, las llevemos frescas y lleguen a la cocina, si es que las vamos a comer o si las vamos a llevar a una exposición micológica, pues lleguen en las mejores condiciones posibles. Por otra parte, se suele decir que también hay que cortarlas con navaja. Y eso no es cierto del todo, porque cuando estamos aprendiendo a identificar las setas, tenemos que utilizar la navaja no para cortarlas, sino para sacarlas enteras, porque hay algunas que tienen volva, por ejemplo, como la manita faloides, que es una seta muy peligrosa. Entonces, si no la sacamos entera, podemos dejar una parte muy importante para identificarla. Y entonces, pues, cuando vamos a aprender setas, sobre todo, utilizar la navaja para sacar la seta entera. Una vez que sabemos, por ejemplo, recolectar níscalos, que son muy conocidos, o setas de cardo, o algunas famosas, pues ya podemos cortarlas si queremos, para no llevar tierra en la cesta. El utilizar cesta también es muy importante por otro asunto, ¿no? Más bien relacionado con lo que hablábamos de la recolección sostenible, ¿no? Pues sí, las setas son el fruto de los hongos, ¿no? Y lo que hacen es dispersar sus semillas, que en este caso son las esporas. Las esporas se las lleva el viento y si nosotros llevamos las setas en la cesta, pues iremos dispersando las esporas por el campo y eso es probable que genere nuevas setas y se dispersen más. O sea que es beneficioso para el ecosistema y para nosotros mismos si somos recolectores de setas, ¿no? Pues sí, otra cosa importante que no hay que hacer, en muchos casos vamos al monte y vemos, pues es utilizar rastrillos o escarbar en la tierra y dejar al aire los micelios de las setas que se pueden secar y no volver a salir. O sea, siempre que recolectemos una seta y deje un hueco, por ejemplo los boletus, cuando los cogemos, como se coge todo el pie, pues suele dejar un hueco. Entonces es muy importante tapar ese hueco para que no se seque y allí mismo vuelva a salir otro boleto, porque si lo dejamos al aire, le da el aire y entonces y la luz y puede ser que nunca más salga una seta en ese rincón. Entonces siempre esto sí que es importante, tapar los huecos, no utilizar rastrillos, no escarbar la tierra, siempre pues tener mucho respeto con el monte, dejar todo exactamente como lo hemos visto al llegar, no dejar nunca basura, ningún resto, que nadie note que nosotros hemos pasado por allí. Yo creo que es lo que debemos hacer. Sí, la verdad es que hay veces que ves que algún mal recolector pasó por allí y parece que han pasado los jabalís, lo han dejado todo escarbado y eso es perjudicial por lo que nos comentabas de que el micelio se estropea. El micelio viene a ser como una raíz subterránea, ¿no? Que es de donde sale realmente el hongo, que es el fruto. Bueno, pues para el micelio, que luego es una de las cosas de esas palabras técnicas que dicen los micólogos un poco ya que están flipados, pues en el fondo lo que es el hongo. Realmente ese micelio es como una estructura algodonosa, que son, como dices tú muy bien, pues como una especie de raíz, pues así como unos filamentos, y eso realmente es el ser vivo, realmente es ese hongo que luego en el momento del otoño, cuando empieza a llover, cuando vienen estas lluvias otoñales y luego hace un poquito de sol, es cuando ya fructifica y saca lo que son las setas que tanto apreciamos nosotros. Y que están tan ricas, por supuesto. Entonces, bueno, ya nos habéis comentado alguna cosa que no hay que hacer. ¿Alguna recomendación más que no deberíamos hacer? Bueno, pues yo creo que una cosa de las que no debemos de hacer tampoco es que cuando vas a por setas y por lo menos, ¿no?, cuando vas sobre todo a conocer las setas, no llevar más setas de las que vayas a comer, porque al final la gente empezamos a coger setas y yo creo que te llevas los suficientes kilos para cocinar unos pocos en casa y las demás las dejas en el monte. Lo típico que hemos hecho todos de pequeños y que seguiremos haciendo, pues lo de dar patadas a las setas. Bueno, mejor dejarlas ahí para que él venga después
después pues pueda coger esas setas o hacerles una fotografía o estudiarlas o simplemente pues algún animal que les sirva para alimentarse. Y por otro lado, pues lo que ha dicho Jaime antes, ¿no? Que lo que no debemos de hacer es que se note que hemos ido al monte, sino hay que ser respetuosos con el medio, no hay que dejar nuestras basuras y nuestras latas de Coca-Cola y esas cosas. Y bueno, pues llevar un libro y no comerte, que sobre todo lo más importante, pues no comerte aquella seta de la que crees que es seguro al 100% que se puede comer. Otra de las preguntas que queríamos haceros es, ¿con una guía es suficiente para poder identificar las setas o bueno, necesitamos algún tipo de preparación más? Pues en principio nosotros siempre decimos que hay que saber por lo menos unas poquitas conocimientos para empezar a meterse en ese mundo y por lo menos empezar con esas setas que son las más fáciles y que todos rápidamente podemos reconocer, como es el caso del níscalo o del boletus. Pero vamos, está claro que cuando empieza a ir al monte y te empieza a gustar ir a coger setas, pues tienes que utilizar varios recursos. Por un lado, pues hay que ir pues eso, con una guía que te explique las setas que puedes llegar a encontrar, pero siempre en último momento, cuando dudas de las setas que llevas, pues pedir ayuda a personas que son expertas, pues a esos micólogos, o ahora unas nuevas figuras que están saliendo, que son los guías micológicos, que lo que hacen sirven de guía, que te orientan, te llevan a rutas y te van enseñando las distintas setas que podemos encontrar en los distintos bosques. También, bueno, podemos acudir a las jornadas micológicas que se organizan en muchísimos municipios y pedir asesoramiento, llevar las setas que desconocemos y allí encontraremos asesoramiento, ¿no? Claro, por supuesto. Luego hay muchos sitios donde tú puedes llevar esas setas y que te las puedan identificar. Por un lado, lo de las jornadas, ahora todos los fines de semana, durante los otoños, pues están miles de actividades donde te pueden encontrar. Existen los centros micológicos en muchos de los pueblos rurales, donde han creado esos centros donde ya tienen a una persona que es el que te va a identificar esas setas. Y luego, por otro lado, están numerosísimas asociaciones micológicas, ¿no? Son asociaciones sin ánimo de lucro que la mayor parte de ellas, pues los lunes tienen, pues eso, consultas de las setas. Entonces vienen gente de fuera, pues a preguntar todas esas setas que han cogido el fin de semana para que se identifiquen cada una de ellas. Que lo ideal es que si en algún momento recogemos alguna seta y tenemos alguna duda, consultemos a algún experto, ¿no? Sí, sobre todo ya en el momento de que decidas que crees que le tiene que ir al plato. Entonces ya en el momento de comer es imprescindible asegurarte al 100% que este sí es para comértelo. Y si no, pues como dices tú, pues a un experto o a una asociación o a la universidad, que algunas veces pues también te pueden aportar esa información. Existen muchas instituciones donde te pueden ayudar. Antes de comer, estar seguro al 100% de lo que estamos comiendo, porque realmente puede resultar peligroso, ¿no? Exactamente, existen muchas intoxicaciones durante todos los otoños principalmente, y es por el no saber qué setas coges. Y como decía antes Jaime, ¿no? Una de las cosas que ocurre cuando la gente se intoxica es que, pues claro, tú vas a coger setas y al final las cortas. Entonces, al cortar las setas, muchas de esas setas que cortas llevaban esa volva, que era una característica muy importante para determinar si se trataba por ejemplo, de una manita faloides, que es de las setas mortales que tenemos en. Muchísimas gracias por vuestra recomendación. También sabemos que habéis realizado como expertos una serie de publicaciones sobre micología. Bueno, pues hemos hecho en los últimos años publicaciones de diverso tipo, desde algunas muy divulgativas para niños, guías para el aprendiz de micólogo, en información sencilla para que los niños desde pequeños empiecen a conocer las principales setas y también a respetar el medio ambiente. Después hemos hecho alguna guía micológica, pero orientada a la gastronomía. Entonces, bueno, pues las recetas siempre le gustan mucho a todo el mundo, y recetas originales que no sean el típico revuelto o las setas al ajillo, siempre es original tener un librito de recetas diferentes. Después hemos hecho recientemente un libro que se llama Hongos y setas, tesoro de nuestros montes, que desde mi punto de vista es bastante original porque no solo habla de las especies de setas, ¿no?, de identificarlas unas y otras, sino que habla de su ecología, de la forma que tienen de vivir en el medio ambiente, si se asocian con árboles o si son parásitas, si son saprófitas, que se alimentan únicamente de materia orgánica. Y también en ese libro hablamos de las formas que debe tener un bosque para dar un tipo de seta u otro, que esto es muy importante y en ningún libro suele aparecer. Un poco la descripción del ecosistema en el que sale cada tipo de seta, ¿no?, que es muy orientativo sobre todo para el que quiera ir a buscarlos. Claro, por ejemplo, una cosa que es muy importante, los famosos níscalos o robellones salen sobre todo en los pinares jóvenes. Parece una tontería, pero si vamos a buscarlos, si vamos a un pinar un poco mayor, adulto, pues habrá
habrá muchísimos menos. Y por caso contrario es el caso de los boletus. Si vamos a Pinar joven, o a un Alledo joven, o a un Robledal joven, nunca encontraremos un boletus. Tendremos que ir siempre a bosques maduros, a bosques adultos. Pues estas curiosidades son pues muy importantes a la hora de la recolección. La verdad es que sí, resulta muy interesante. ¿Y dónde podemos encontrar estas publicaciones? Si estamos interesados en consultarlas, en adquirirlas, ¿dónde podríamos acceder a ellas? Bueno, pues este libro que te digo, Hongos y setas tesoros de nuestros montes, lo podéis encontrar en cualquier librería. Además, está teniendo bastante aceptación. Es de una editorial de Palencia, que es Editorial Cálamo, y entonces lo podéis encontrar fácilmente, y si no os lo pueden mandar. Y después hemos hecho estos otros libros que comentaba, pues los hemos hecho con grupos de desarrollo rural de algunas comarcas. Las comarcas pues son de Palencia, de Soria, de Navarra. Un poco de todo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya nos haremos nosotros con un ejemplar por si nuestros oyentes quieren consultarlo o bueno, pues para poderlo poner a su disposición. ¿Nos podrías recomendar alguna web en especial donde poder encontrar información? Pues encontrar también información sobre las asociaciones micológicas que comentabais, las jornadas y todo esto, mundo relacionado con la micología. Esto sí que hay muchísimas páginas, puedes encontrar muchísima información, porque la micología está teniendo un auge enorme y hay muchísimos aficionados que ponen sus fotos, sus setas, intercambian fotos y entonces, bueno, una página que es muy frecuentada es micología.net, que ahí podéis consultar, incluso podéis mandar vuestras fotos, hay un foro en el que podéis mandar vuestras fotos de las setas que habéis visto ese día y podéis preguntar si se comen, si no, o qué especie es. Y hay micólogos expertos en ese foro de los que sí se puede fiar uno. Hay foros de bastante nivel, hay páginas de estas en las que el nivel micológico es muy alto. Y ya no solo con las setas silvestres, sino también con el cultivo, que es otra faceta de la micología que en muchos casos podemos hacer en casa. Pues la verdad es que suena súper interesante. Tenemos que haceros otro día otra entrevista sobre este tema porque estoy seguro de que a nuestros oyentes el cultivo de setas les va a parecer apasionante. Pues sí, verdaderamente es más fácil de lo que uno se puede creer, Con algunas setas, claro, otras son más difíciles. Pues os tenemos que entrevistar otro día para consultaros sobre este tema. Muchísimas gracias por vuestras recomendaciones y por este tiempo que nos habéis prestado. Muchas gracias a los dos y nos despedimos de vosotros. Jaime, Beatriz, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.